Buen día. El día de hoy junto con mi compañera Camila Pérez estaremos hablando de la política de la reforma agraria en Colombia, un esbozo de una memoria institucional. Bueno, primeramente voy a comenzar dándoles una breve introducción sobre la temática. Como les decía, hoy vamos a hablar de una de las políticas públicas más complejas y persistentes en la historia de Colombia, que es la reforma agraria y la política de tierras entre 1960 y 2013. Listo, en este documento que analizaremos fue elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinado por Absalón Machado. El punto de partida de este documento fue una observación que parece sencilla, pero que tiene grandes consecuencias, que es que en Colombia no existe una memoria histórica sistemática sobre una reforma agraria. Y esta ausencia importa y se nota porque sin memoria histórica es muy difícil diseñar eh, políticas públicas que no repliquen los mismos errores que ya han estado a lo largo del tiempo. Entonces, este estudio articula el problema de tierras con fenómenos que todos conocemos como el despojo, el desplazamiento forzado, la profunda desigualdad estructural en el campo, y el objetivo central que tiene es poder ofrecer un balance crítico para que las futuras políticas que se generen tengan una base más sólida en base pues a todo el estudio que ellos realizan aquí. Comenzaremos hablando un poco sobre la reforma agraria, la política de tierras y el desarrollo rural. Listo. En este apartado se busca esclarecer cómo estos tres conceptos, ya que ya les mencioné, reforma agraria, política de tierras y desarrollo rural, están enmarcados y diferenciados, sin embargo, también están interrelacionados entre sí mismos. Esto muestra que una política efectiva requiere entender a estos tres conceptos en conjunto, ya que se consideran tanto las dimensiones técnicas como las dimensiones sociales y políticas, esto para poder lograr cambios reales y que se puedan sostener en el tiempo, en el ámbito rural colombiano. Además, se hace énfasis en que las experiencias y los debates a lo largo del tiempo se puede evidenciar la complejidad de este proceso y la necesidad de que se tenga este enfoque integral para poder afrontar los problemas del cambio. Entonces vamos a empezar con la reforma agraria. En este apartado se explica lo que se entiende por reforma agraria y se repasa la evolución o las ideas principales que han dado forma a este concepto en América Latina, pero específicamente en este caso en Colombia. Entonces, se señala que desde los años 60 la reforma agraria ha sido vista principalmente como un proceso de redistribución de tierra, que es simplemente para beneficiar a los pequeños productores y a los trabajadores rurales. Lo que busca esto es dar mayor igualdad en la tenencia de tierras y poder generar una transformación en las relaciones de poder en el campo. Entonces, hay autores como lo son Doreen Warnier, Salón Barracloud y Antonio García Noza, que explican que esto implica una transformación profunda. Es redistribuir la propiedad de tierra y modificar las relaciones de poder en el campo, que no es solamente repartir parcelas simplemente, sino que es cambiar quién manda en los territorios. No es simplemente si te doy tierra, sino no, es ver quién es el que está mandando y cómo vamos a cambiar eso. Entonces, avanzando un poco más, ya vendría la política de tierras. Esta política se diferencia claramente de la política de reforma agraria. Se diferencia de esta reforma agraria porque esta política de tierras es vista como un conjunto de acciones que manejan los recursos territoriales y los factores de producción asociados como el agua, el capital y el medio ambiente. Entonces, se aclara que esta política normalmente no involucra las relaciones de poder relacionadas con la tenencia o la propiedad de la tierra. Esto no involucra esto, de la tenencia y la propiedad de la tierra. Esto más bien se enfoca en aspectos administrativos de la tenencia de tierras, lo que es regulatorio,
lo que es regulatorio, lo que es de mercado, lo que viene a ser las normas de más o menos como el saneamiento de los títulos, el uso de suelo, la tributación, la gestión de conflictos. Eso es a lo que se refiere esta política de tierras, es decir, que esta política de tierras tiene un carácter más técnico, un carácter más regulador que, contrasta con la reforma agraria porque ya esta conlleva más transformaciones estructurales y sociales más profundas. Es decir, esta política de tierras gestiona el recurso, pero sin necesariamente tocar una estructura de poder. Entonces, ahora hablando del desarrollo rural, bueno, en este apartado se trata de se busca enlazar las políticas de reforma agraria y de tierras con el objetivo central de promover el desarrollo en zonas rurales. Básicamente, lo que argumentan es que el desarrollo rural debe entenderse como el proceso integral que mejora las condiciones de vida de las comunidades rurales. Esto logra aumentar la productividad agrícola, diversificar las actividades económicas, logra fortalecer las instituciones sociales y políticas del campo. Entonces, la relación entre reforma agraria y desarrollo rural es que la primera, la reforma agraria, facilita la segunda, el desarrollo rural. ¿Qué pasa? Que al cambiar las relaciones de poder y distribuir de manera más equitativa la tierra, reduce la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales. Sin embargo, también se reconoce que muchas veces estas políticas se han aplicado de manera desconectada con los resultados. Por eso se ven resultados, valga la redundancia, limitados debido a esta falta de visión integral al momento pues, de trabajar estos conceptos. Entonces, la conclusión conceptual de este texto es clara. La reforma agraria solamente tiene sentido si se inserta una estrategia más amplia como la que mencionábamos. Eh, una estrategia amplia en el desarrollo rural. Sin este marco, se queda simplemente en un instrumento aislado, pues que es lo que ya se ha venido viendo a lo largo de los años. Bueno, ahora estaremos hablando sobre la historia de las políticas eh, o las políticas sin una memoria elaborada. Entonces, ¿qué pasa? Que Colombia tiene una historia agraria, pero no tiene una historia elaborada de sus políticas agrarias. Autores como Catherine Legrand y Marco Palacios han hecho aproximaciones parciales, pero no existe un relato integrado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que el Estado ha formulado políticas con visión a corto plazo, atadas a ciclos electorales. Políticas que no tienen continuidad, que no tienen evaluación estructural y entonces se lleva a que los contextos sociales y políticos han estado dominados eh, por la resistencia de las élites agrarias y están pues vistos segregadas a cualquier redistribución real. Esto no ha pasado por eso, porque se ven dominados por la resistencia de las élites agrarias. Entonces el texto nos habla de tres grandes ciclos que ilustran esta dinámica muy bien. El primer ciclo es el impulso reformista de la ley 135 de 1961, que fue el esfuerzo más serio del siglo XX por redistribuir la tierra. De esto les hablará mi compañera más adelante. El segundo fue el freno, el pacto del Chicoral en 1972, en donde los grandes propietarios y el gobierno acordaron básicamente desactivar esta reforma. Entre ellos mismos dijeron, no, mejor ya no, y dejaron pues desestimada esta reforma. Y tercero fue la transición hacia el mercado en la ley 160 de 1994, que reemplazó la redistribución directa por mercancía de mercado, por mecanismos, perdón, de mercado. Esto siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial.
Entonces, cada vez que Colombia intentó avanzar en el problema agrario, el problema se volvía el centro del problema agrario porque estas causas estructurales nunca se resolvieron desde el comienzo. Entonces, ¿qué pasa? Colombia intentaba avanzar, pero el problema agrario se ponía en el centro y nunca pudieron pues salir como de ese ciclo que vivían, de ese ciclo en el que intentaban sacar una ley, las grandes élites la tumbaban y pues quedaban ahí como en el comienzo. Pues entonces, para concluir este apartado, se concluye con que, como les decía, el problema central en el desarrollo de las políticas públicas ha sido una falta de historia elaborada y esta historia contextualizada de lo que ha pasado en Colombia. Esta ausencia de análisis profundo y de un marco de referencia histórico-cultural hace que estas políticas que se implementen sean aisladas, sin coherencia, sin una estrategia a largo plazo, como les mencionaba. Esto a su vez explica la razón de los recurrentes fracasos y la ineficiencia de estos costos sociales y de estos costos económicos de las intervenciones a los territorios rurales en Colombia. Bueno, ahora estaremos hablando sobre la justificación de esta reforma agraria, el por qué es necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Han funcionado estas políticas? La respuesta creo que alrededor de lo que hemos hablado es clara, no han funcionado las políticas que han intentado crear. Entonces, es la misma respuesta que nos dan los investigadores en el texto. Los investigadores dicen, no han funcionado estas políticas y no por lo menos en sus objetivos centrales. Según el autor Salomón Kalmanovitz, él concluye que las reformas no han logrado modificar la concentración de la propiedad ni la estructura productiva del campo. Darío Fajardo también menciona que el monopolio de la tierra persiste y que esta persistencia está directamente relacionada con el conflicto armado. El texto identifica cuatro problemas principales y estructurales en esta política. La primera, que es la debilidad institucional. Las entidades encargadas no están teniendo los recursos ni la autonomía para implementar estas reformas. La segunda, que es la falta de evaluación de impacto. Esto se menciona que es que se hacen políticas sin lograr medir cuáles serán los impactos reales o si por lo menos van a tener impactos reales en la población. Y la tercera es la captura del Estado por intereses privados. En esta se evidencia un problema un poco más grande porque es la parte en la que los propietarios de las tierras logran influir en las decisiones de las políticas agrarias para ellos poder proteger sus tierras, para ellos poder salvaguardar sus tierras. Y por último, lo que el libro menciona como lo más grave, que es que la política agraria terminó respondiendo a una necesidad del capital y no a la necesidad del campesinado. Entonces, básicamente, esto nos menciona de que la reforma agraria no ha cumplido su objetivo central hasta hoy, que es democratizar el acceso a la tierra. Entonces, esto explica por qué hasta el día de hoy este problema sigue siendo tan vigente. Bueno, ya para ir terminando, ya hablaremos de las transformaciones actuales o si se han visto transformaciones actuales y, y de cómo se han aplicado. Entonces, en estos últimos años, pues el enfoque ha cambiado. Ya no se habla solamente de una reforma del área clásica, sino de una restitución de tierras y también de una reparación de las víctimas. En la ley 1448 del 2011,
conocida como la ley de las víctimas y de la restitución de tierra, ahí se logra marcar un punto de inflexión importante en esta política. También se logra más adelante los acuerdos de La Habana, que introdujeron el concepto de desarrollo agrario integral, que busca ir más allá de simplemente devolver las tierras, sino que va en el sentido de lograr transformar las condiciones del campo que se han visto históricamente marginadas. Entonces, sin embargo, este debate de fondo no ha cambiado. La concentración de tierras eh, pues sigue siendo altísima, y el papel del mercado en la y el papel del mercado en la distribución de tierras sigue siendo también altamente cuestionado. Entonces, la necesidad de una reforma rural estructurada sigue sin resolverse realmente. Se tienen las ideas, se conoce, por lo menos se ha establecido la ley 1448, el acuerdo de La Habana, introdujeron conceptos, pero como tal el asunto no se ha resuelto. Entonces, básicamente el texto concluye con que el problema agrario no es solamente un asunto del pasado, sino es un desafío central que estamos viviendo en este momento. Es un desafío central para la paz, un desafío para la equidad y sobre todo para poder lograr un desarrollo más amplio en Colombia. Mientras no exista una política a largo plazo de la tierra, la memoria histórica y la voluntad de la política real, el ciclo continuará repitiéndose. Mientras que nosotros no podamos establecer una política a largo plazo, mientras que nosotros no establezcamos como tal esa memoria histórica, pues no vamos a lograr solucionar los grandes problemas que estamos viviendo en el ámbito de las tierras. Bueno, un caso